Buenos días para todos ustedes, hermanos y hermanas, de nuevo en este programa semanal de Una Liturgia para la Vida. Comparte estos momentos de reflexión el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Nos encontramos en el segundo domingo de Cuaresma. Hay que tener bastante en cuenta y nos ayuda mucho a recordar la pedagogía de aquellos tiempos por los años 50 y 60, que viene siendo, recordemos, Cuaresma, se cubrían de tela morada los santos y santas, quedando solamente al descubierto el crucificado. También bastante conocido todavía por nosotros, los viernes de Cuaresma, no comer carne. También ese día la gran devoción del Vía Crucis. También en aquellos tiempos muy popular entre nosotros era los ejercicios de Cuaresma. Inclusive había diferenciados de niños, de jóvenes, de adultos y de casados. Pláticas cuaresmales. Todavía aquí en un primer momento de los años 2000, cuando estaba don Felipe, obispo, y su auxiliar, don Enrique, todavía hicieron esta reflexión. Me parece que los viernes por la tarde, pero poco a poco, debido al poco coro personal o asistencia, pues fue quitándose. También lo que actualmente vemos con la renovación litúrgica de los años 70 del siglo pasado, viene siendo que no haya flores en el altar mayor. También los cantos a ser posible a capela, sin instrumentos. Y también creo que caemos en la cuenta de que no hay previamente al Evangelio el aleluya, signo precisamente de alegría, y mucho menos cantamos el gloria, también signo de alegría en esta Cuaresma. Esto es un gran y breve preámbulo bastante pedagógico que tenía como finalidad el respeto, el poder ahondarnos en los misterios de el caminar de Cristo, sobre todo los últimos momentos de su vida. El Vía Crucis, otra vez, como su pasión, muerte y resurrección. También hay que recordar que este tiempo de Cuaresma, lo decíamos la semana pasada, es la puntualización que se les daba a los catecúmenos para que la próxima fiesta del sábado en la vigilia pascual, previo a la resurrección, se bautizaban todos para poder entrar a ese núcleo, asamblea comunitaria creyente en Jesucristo, la iglesia, que hoy así le conocemos. No la casa o el templo, sino el núcleo de los bautizados. Y es por eso que en este tono
están las lecturas de este segundo domingo de Cuaresma. Primeramente, nos está hablando la primera lectura de el libro del Génesis. En aquellos días, dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y a la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál era la finalidad? De salir del núcleo o del ambiente idólatra pagano. Todavía se sabe, dentro del libro del Génesis, que todavía los que acompañaban a Abraham todavía traían sus estatuillas de ciertos ídolos de aquellos tiempos, que tenían su grande fe y devoción. Y aquí, de Abraham, tenía que salir de este ambiente, de esta cultura, de esta manera de vivir con los demás, con la manera de esos dioses, con la manera de la convivencia, de la manera también de concebir la creación, para poder precisamente dar una idea monoteísta y dejar el politeísmo. Deja tu tierra y tu parentela y sal de tu casa. Y viene la bendición. Te bendeciré a ti en gran número de tu pueblo. Abraham partió como se lo había dicho y ordenado el Señor. Y con ello, también, ¿qué pasa en el Evangelio? En el Evangelio hay que tener en cuenta también otras cosas previas, composición del lugar. Y en ello viene siendo estos tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Pero ¿qué había pasado con estos previamente? Por lo pronto, voy a subir a Jerusalén. Me van a matar. Seré entregado a los paganos. Se burlarán de mí. Y me entregarán los sacerdotes y escribas. Pero al tercer día resucitaré. No cabía en Pedro y en ellos que lo hubiesen matado, porque hubiese muerto sin haber establecido el reino de Israel. Y eso lo vemos muy claramente en los otros dos discípulos restantes, en compañía inclusive de su madre. Concede que estos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu reino. ¿Pueden beber el cáliz que yo voy a beber? ¿Pueden ustedes recibir el bautismo de sangre o la crucifixión? Eso quiere decirnos el cáliz que yo voy a beber. Y ellos lo podrán beberlo, pero el que estar a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino a mi Padre que está en los cielos. Con estas notas, vámonos ahora a la transfiguración,
con estos tres personajes y apóstoles. Regreso en unos momentos. Le espero. Continuamos con esta segunda parte y sean bienvenidos. Nuevamente, también pueden acceder, además de YouTube, a Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio, o también el Padre Víctor Anguiano. Comentábamos el Evangelio del segundo domingo de Cuaresma, donde nos relata cómo primeramente la idea de animar a los primeros cristianos catecúmenos para integrarse a la asamblea de creyentes, la iglesia que así conocemos hoy, y que va a ser un peregrinar con sus más que altos, bajos, sacrificio. Es por eso que lo que estamos precisamente viendo en esta ocasión, en la tarea de Abraham, que tiene que salir de su tierra y parentela, dejar el politeísmo por el monoteísmo, y también revelado después un Dios verdadero, único Dios verdadero. Y también hablábamos cómo estos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, habían tenido una crisis ante Jesús, o también Jesús ante ellos, para poder darles a entender el caminar de Él y futuramente de ellos. De ahí que para superar, se dice también, el escándalo de la cruz, lo lleva al Tabor, donde se transfigura, que nos dice precisamente el Evangelio. Sus vestiduras, su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. La gloria de Dios. Dejaron de ver a el Jesús para ver el Jesucristo, el Dios hecho hombre, para superar el escándalo de la cruz. Recuerden también de Pedro: te seguiré a donde tú vayas. Y Jesús le dice en Getsemaní, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Conocemos este episodio grandemente. Y también
se le quiere dar a entender a esos que inician el bautismo, van a tener, muchos de ellos inclusive, como así vemos, malas crónicas también así nos lo dicen, lo vemos en sentido de la cinematografía, en esos días santos de la Semana Santa, los cristianos, el manto sagrado, la película, Ben-Hur, Rey de Reyes, los 10 mandamientos, Quo Vadis. Todos estos no son historietas, son realidades que vivieron los primeros cristianos y que deben ahora a nosotros impulsarnos a seguir esto. Y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. O también en otro momento nos va a decir otro evangelista que ningún no podía ver la blancura de estas vestiduras. Bueno es aquí ver en este tiempo, ojalá que sí salga bastante, el misterio o los misterios de la sábana santa. Y también cómo actualmente la inteligencia artificial ha podido recrear a varios santos y santas y también grandes personajes de la historia, cómo fueron a través de las esculturas y pinturas que nos legaron hasta ahora que están entre nosotros. Superar el escándalo de la cruz. Y es por eso que el Señor les dice, vámonos al Evangelio, que les dice, cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, cayeron rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se les acercó y les dijo, levántense, no teman. Pero también les dice, no le digan a nadie esto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. ¿Y qué es esto? De que la resurrección, la gloria, tiene que pasar por una cruz y por una pasión. Por eso ya he comentado en otro momento de que actualmente a nosotros, sobre todo los sacerdotes, obispo y papa, quizás hayamos escuchado que se dice de ellos la Pascua. Por lo pronto, en este 2026, 800 años de la Pascua de San Francisco de Asís. También de Don Samuel, la Pascua de Don Samuel Ruiz García. ¿Y qué quiere decirnos esto? Viernes Santo, pasión y muerte de todos nosotros. Sábado, iremos a la sepultura. Domingo, resucitaremos con el Señor.
resucitaremos, para bien o para mal. Para bien, aquello que se dijo hacia atrás en el día de Jesucristo, Rey del cielo y de la tierra. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Así es que, pues, levántense, no teman. O también, de la nube luminosa que los cubrió, salió una voz que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Y el escuchar lo encontramos en los evangelios, que domingo a domingo, sobre todo, como lo estamos haciendo ahora, profundizarlo para poder llevarlo a nuestra vida, a nuestra caminar por este mundo. Haremos otro espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos esta tercera parte de una liturgia para la vida. Ahora entraremos tiempos privilegiados, claves para comprender y vivir mejor lo litúrgico, del Padre Andrés Pardo del Monte Carmelo. Nos está hablando en el capítulo 3, Cuaresma. Y veíamos el inciso C, constitutivos o aspectos de la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de penitencia, pero es preciso situar los sitios y aspectos de la penitencia según el orden de importancia. Mucho más que práctica de mortificación externa, la penitencia es conversión interna del corazón, cambio de mentalidad. La palabra corazón en el lenguaje bíblico significa lo que de más profundo y nuclear que hay en el hombre. Pero la conversión interior tiene una manifestación externa en el sacramento de la penitencia. La confesión de los pecados es signo de la voluntad de cambiar nuestra mentalidad y de rechazar el mal. El ejercicio concreto de la caridad es la mejor mortificación cuaresmal, ya que combate eficazmente cualquier brote de egoísmo y fecunda la verdadera vida. La caridad
práctica y profunda hacia todos los hombres es la penitencia auténtica y fructífera. Es, por tanto, la Cuaresma un tiempo privilegiado para la práctica del amor a los hermanos, el tiempo que descamina la medida de nuestro amor a Dios, al ponerlo en relación con el amor al género humano. Antiguamente, una característica muy importante de la Cuaresma era la obligación estricta del ayuno. Actualmente, las circunstancias de la vida en nuestro mundo han ido llevando a la Iglesia hacia una progresiva limitación de la ley del ayuno, que está reducido a poco más de un símbolo. Sea ayuno estricto, sea cualquier otra forma de penitencia externa, lo que verdaderamente interesa es penetrar en la auténtica intención de la Iglesia al repetirnos la necesidad de la conversión. Tradicionalmente, la Iglesia ha unido la práctica del ayuno con la limosna. Hay una frase muy conocida de un padre de la Iglesia, que la abstinencia del ayuno sea el alimento del pobre. Con el ayuno no se trata simplemente de realizar una ascesis individual centrada en el perfeccionamiento propio. El ayuno verdadero nos humilla ante Dios y nos posibilita estar más cerca de los hermanos. El aspecto social de esta penitencia debe consistir sobre todo en un testimonio de eficaz desprendimiento de los bienes materiales y en un ejercicio auténtico del amor. Decía San Agustín de Hipona, la limosna piadosa y el ayuno frugal son las alas que en estos días santos ayudan a nuestra oración para que pueda ascender hacia el cielo. La oración es actividad típica e importante del tiempo cuaresmal, pues nos guía hacia Dios. La oración, la que se da sentido teocéntrico, es decir, orientación específica religiosa y cristiana a todos los demás actividades espirituales propias de la Cuaresma. La oración no debe separarse de la escucha de la palabra de Dios y alcanzar su pleno valor cuando se realiza en el interior de las celebraciones litúrgicas. Entonces, es un con plenitud acción de Cristo total, orientada hacia la celebración cumbre de la solemnidad de la vigilia pascual. Entramos a otro capítulo, la Cuaresma. ¿Qué es? La Cuaresma nació como tiempo de preparación a la Pascua. Es un tiempo fuerte, relevante en el año litúrgico. Su definición abarca muchos extremos: tiempo del desierto y soledad para verificar nuestra fe bautismal, ocasión de sinceridad para situarnos radicalmente entre dos elecciones, la esclavitud o la libertad, ambiente propicio para oír con más intensidad y frecuencia la voz de Dios en el silencio de nuestras voces, circunstancias que disponen al hombre a sufrir la revisión de la palabra de Dios
momentos de interiorización, de un hacer alto en el vértigo y la prisa de nuestra vida. También es periodo más favorable para poder asentar la caridad de Dios como manantiales de nuestros amores. Es tiempo de examen para analizar el subsuelo de nuestros instintos y pasiones, para distinguir la llamada del Espíritu por encima de la insinuación diabólica. También es un extenso sacramento en que la Iglesia hace pasar ante sí misma todo el misterio de la vida humana. Es finalmente un cursillo teórico existencial e intensivo de cristianismo para recordar nuestra condición de bautizados, revisar nuestra fidelidad a los compromisos del mismo, penitenciarnos, convertirnos de nuestras infidelidades, así prepararnos a la gran jura de la bandera cristiana en la vigilia pascual. Esto es, renuncias a Satanás, renuncias a sus seducciones, que las veremos Dios mediante en la vigilia pascual, como también en los bautismos y en la confirmación. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta cuarta y última parte de una liturgia para la vida. Quizás ustedes hayan observado en las semanas intermedias de los domingos, casi no consideramos a los santos y santas que en sí están programados en esa fecha, para precisamente dar bastante importancia a las lecturas de la palabra de Dios, tanto del domingo como entre semana, que nos van haciendo crecer en esta Cuaresma. Y nuevamente repetirles que vamos a llegar, Dios mediante, allá al Tríodo Pascual, viernes, sábado y domingo. Pero también tendremos una fiesta de la Misa de Óleos, que varía su celebración en la Semana Santa en algunos lugares. Donde está más asequible la llegada a la sede episcopal, catedral, generalmente se celebra el Jueves Santo por la mañana. Porque, de nuevo, la Cuaresma termina el Jueves Santo.
Acá en nuestra iglesia diocesana de San Cristóbal, debido a que son lugares bastante lejanos de nuestros hermanos sacerdotes, la celebramos el Martes Santo. Y también con ello hay mucha tradición desde el año 2002, 2003, a más tardar, de parte del señor obispo, en aquel entonces, hoy cardenal Arizmendi, nuestro obispo, que aquí estuvo, Felipe Arizmendi, tuvo a bien de organizarnos para poder brindarles el sacramento de la reconciliación, previamente a la Semana Santa. Así es que tengan en sus parroquias poder acercarse de nuevo aquí en San Cristóbal, acercarse a sus parroquias cuando nos toca llegar a hacer el sacramento de la reconciliación, puesto que no se nos olvide el mandamiento de la Iglesia: comulgar y confesar por lo menos una vez al año en la Pascua Florida, la Pascua de las Flores, la Pascua de la Primavera, la Semana Santa. Marzo 3, Santa Catalina de Dresel, Virgen, 1858-1955. Hija de un banquero acomodado de la Filadelfia, Catalina tuvo una educación esmerada. Su familia, devotamente católica, era muy generosa con la Iglesia, y después del Segundo Concilio Plenario de Baltimore, se le pidió que contribuyera a las misiones que servían americanos nativos y afrodescendientes en los Estados Unidos. Algo más tarde, Catalina tuvo la oportunidad de tener una audiencia con el Papa León XIII, a quien quería solicitar que enviara misioneras a Estados Unidos. En cambio, León XIII la invitó a que ella misma se ofreciera como misionera. No podía negarse a una petición del Papa. Catalina entró en el noviciado de las Hermanas de la Misericordia en Pittsburgh en 1891. Fundó su propia congregación de Hermanas del Santísimo Sacramento. Invirtió su herencia en crear fundaciones y escuelas para la atención de quienes por entonces estaban más marginados, como los nativos, americanos de nuevo y afrodescendientes. Trabajó incansablemente por la justicia, con claridad de visión y decisión y obediencia a la voluntad de Dios. Practicó lo que nos dice el Catecismo sobre el discernimiento y la responsabilidad social. La vocación del hombre a la vida eterna no suprime, sino refuerza su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para servir en este mundo a la justicia y a la paz. 4 de marzo, San Casimiro, 1458-1484. Ni el poder ni sus títulos parecían significar mucho para este santo príncipe polaco,
que entregó toda su vida en virginidad a Dios. Recibió su educación religiosa de su madre, Isabel de Austria, y fue elegido rey de Hungría cuando solo tenía 13 años. Frente a un poderoso rival, para evitar conflictos, Casimiro renunció al trono y fue regente de Polonia, mientras su padre permanecía en Lituania. Rigió con prudencia y virtud y se negó a contraer matrimonio, ya que había consagrado su vida a Dios. Murió joven de tuberculosis. Su vida nos muestra que el verdadero poder es servicio, es en mansedumbre y humildad. Fue modelo de lo que dice el catecismo sobre la autoridad. Los que ejercen una autoridad deben ejercerla como un servicio. 7 de marzo. Santas Felicitas y Perpetua. Mártires. 202, 203. El relato de la muerte de estas dos santas en la persecución de Septiminio Severo fue escrito probablemente por Tertuliano. Perpetua era hija de un noble romano pagano. Felicidad era una esclava, pero por encima de la clase social eran amigas y compañeras en la fe. Según el relato, el padre de Perpetua lo suplicó de rodillas que abandonara su fe por el bien de su bebé. Perpetua se resistió y entregó a su bebé a su hermano para que lo cuidara. Felicidad estaba con su 8º mes de embarazo y temía que al morir muriera también su bebé. Pero entró en parto prematuro y entregó a su hija a una mujer cristiana para que la criara como suya. Cuenta el acto también que Perpetua había tenido una visión de cómo Saturus, su catequista, resistiría todos los dolores del martirio y ascendería por una escala hasta la gloria. Y desde ahí les decía que las esperaba a ellas y a Felicidad. Eso le dio fuerza. Saturus murió con ellas. Por encima de clases sociales y situación, Perpetua y Felicidad defendieron su fe y su amistad juntas y se acompañaron y animaron en la vida y en el momento de entregarla por su fe. Practicaron la virtud de la solidaridad, de la que nos habla el Catecismo en el 1948. La solidaridad es una virtud eminentemente cristiana. Es ejercicio de comunión de los bienes espirituales, aún más que comunicación de bienes materiales. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haber dejado entrar en sus hogares una vez más en esta semana de la segunda semana de Cuaresma. Que nuestro llamado, cualquiera que fuese, sea para escuchar al Señor y llevarlo plenamente en nuestra vida para la perfección de la humanidad, creación y nuestra vida. Que María Santísima nos acompañe siempre en ese camino hacia el puerto que debemos llegar toda la humanidad. Muchas gracias. Feliz tarde y noche para ustedes.